hermanos, regularmente, no sé si usted ha escuchado en las iglesias o alguna persona hablar de lo que es el legalismo, ¿ya? No sé si usted lo ha escuchado alguna vez. Regularmente nosotros confundimos el término con poner reglas u orden en el culto, o orden en ciertas maneras de realizar ciertas cosas. Entonces, el legalismo va más allá de lo que yo pueda entender mejor para el noviazgo, de lo que yo pueda entender mejor con la música, va mucho más allá y es una acusación mucho más fuerte de la que nosotros pensamos. El legalismo, hermano, es el intentar añadir a la salvación reglas impuestas por hombres. Eso es el legalismo. Y vamos a ver ahora unas reglas legalistas que tenían los fariseos, los líderes religiosos de la época en la que Jesús se movía. La verdad, hermanos, es increíble las reglas que puede poner el hombre torciendo la palabra de Dios. Es increíble ver la astucia de un hombre con tal de obtener un reconocimiento o por tal de obtener una retribución de lo que ellos creen mejor. Hermano, al comienzo del ministerio de Jesús, regularmente las personas aprobaban lo que Jesús decía. Fíjese, por ejemplo, en Lucas 4, versículo 15, hermano, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Por ejemplo, Lucas 4, 42 dice, cuando era ya de día, y salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. La gente buscaba de Jesús. Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase sus enfermedades. Lucas 5:26 dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. En el ministerio de Jesús, sobre todo en su comienzo, la gente tendía a probar lo que Jesús estaba haciendo. Decían, eso nunca lo hemos visto, esto es diferente, esto no es lo que nosotros hemos observado anteriormente. Pero saben que siempre hubo un grupo de personas a las cuales les causó curiosidad lo que Jesús hacía y aún más después se convirtió en hostilidad. Lucas 5:17 nos muestra eso, hermano. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, esta gente estaba buscando a Jesús para saber qué estaba hablando, para ver qué estaba diciendo. Y esa curiosidad, como le decía, hermano, terminó convirtiéndose en hostilidad hacia Jesús. Esa curiosidad de conocer a Jesús, al final de su conocimiento verdadero de Jesús, terminó produciéndoles un rechazo hacia lo que Jesús decía. Y con verdad, hermano, porque ellos veían a Jesús como el hombre más peligroso de todo Israel, porque era un peligro para su poder religioso y para su prestigio religioso. Jesús era el hombre que representaba una mayor amenaza al sistema legalista que ellos habían creado. Su temor era bien fundado porque Jesús atacaba su ritualismo, su legalismo y su orgullosa hipocresía. Jesús atacaba todas esas cosas en la vida de estas personas, porque la verdad, hermano, déjeme decirle, la verdad no se mantiene muda frente a la falsa doctrina. Es así, hermano, si nosotros creemos la verdad, no podremos, hermano, quedar con nuestra boca cerrada cuando escuchamos falsas enseñanzas, cuando escuchamos falsas doctrinas, hermano. Jesús predicaba un evangelio que llamaba a todos los hombres hacia el arrepentimiento, para que fuesen salvos de la condenación. Y mucha gente, incluso fariseos, dicen Hechos 15:10, si no me equivoco, hermano, lo puede anotar si está anotando, creo que es la cita. Muchos respondieron en arrepentimiento y fe hacia Jesús. Y muchas personas hoy día responden en arrepentimiento y fe hacia Jesús. Pero la mayoría de los fariseos y los escribas les parecía ofensivo. Y aún más cuando Jesús escogió para sus seguidores o sus discípulos a 12 hombres, como diría un libro muy famoso, a 12 hombres comunes y corrientes. Jesús enseñaba, hermano, como vimos, si no me equivoco, hace 2 semanas o 3, con toda la autoridad y el poder de la verdad de la palabra de Dios. Él enseñaba de esa manera, hermano, él lo hacía así, hermano, él enseñaba con toda la autoridad que la palabra de Dios tiene.
no era insensible, por ejemplo, a veces cuando él era duro con sus palabras, pero él era duro con aquellos que tenían corazones duros. Él era duro con aquellos que engañaban a las personas buscando obtener algún beneficio. Él era duro con esas personas, pero cuando estaba con pecadores, como dice él, con prostitutas habla o con publicanos, él era muy amable. Jesús tenía mucho amor al hablar de la verdad, hermano, porque la verdad de Dios es lo más importante que existe, porque son buenas noticias de salvación, perdón y esperanza, cuando la realidad es pecado, ira y condenación en la vida de las personas. La verdad de Dios es una luz de esperanza en un camino de tinieblas, y nosotros necesitamos saber eso. Una cita, hermano, John MacArthur decía: toda la verdad se debe predicar sin importar cuáles sean las consecuencias, sea que las personas la acepten o que las ofenda, que la acepten y sean salvas o que la rechacen y se pierdan eternamente. No hay puntos comunes entre la verdad y el error. Jesús expuso la verdad en toda situación y lógicamente, hermano, al exponer la verdad, el error queda retratado, incluso quienes predican el error y quienes también siguen el error. Quienes predican el error y escuchan una verdadera predicación y por lo general con un corazón limpio, puro, o sea, como sincero, ellos aceptan y siguen la verdad. Pero quienes están con un corazón corrompido, con un corazón perverso, tienden a rechazar eso porque atacan muchos de sus pecados regalones, que sería el orgullo, la hipocresía, la arrogancia, todo ese tipo de cosas. La predicación del Evangelio de Jesucristo, hermano, obligó a creer en el Evangelio de la gracia por sobre un sistema de obras para llegar a ser salvo. Ese sistema de obras de justicia que el judaísmo contemporáneo de Jesús tenía. No hay lugar para los dos. Vamos a buscar una cita en Romanos 11, versículos 5 y 6, hermano. Romanos 11, versículos 5 y 6. Ahora sí, hermano, voy a darle lectura en el capítulo 11 de Romanos, el versículo 5 y 6. Dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, que la gente salva es por gracia. Y fíjese lo que dice la aclaración que hace el versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, se está diciendo acá en esta repetición de gracia y obras, que está diciendo que si hay gracia, en realidad no puede haber obras. Porque cuando hay obras, no hay gracia. Como agua y aceite, nunca se van a juntar, hermano. O sea, son polos opuestos. Alguien que le diga a usted y le ponga por encima de su salvación cosas que usted debe hacer para ser salvo, hermano, es un evangelio de obras y por lo tanto no es de gracia y no es un evangelio verdadero. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un evangelio verdadero, es un evangelio únicamente por la gracia de Dios. Es únicamente por el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, en la obra de la cruz. El Señor pagó el precio de nuestros pecados. Por eso, como Él pagó el precio, Él otorga y da esta gracia que, como nosotros conocemos, es un regalo no merecido, un don inmerecido. Hermano, el intento del judaísmo contemporáneo de Jesús en Lucas capítulo 6 por ganar la salvación a través de las obras se había incrementado aún más. De hecho, el título de mi predicación el día de hoy es Jesús, Señor del día de reposo. ¿Y sabe por qué es tan importante ver el día de reposo? A pesar de que nosotros hoy en día no practiquemos como tal el día de reposo, era una de las cosas que más el judío quería guardar. No por nada el cuarto mandamiento de los 10 era, hermano, guardar el día de reposo. Y los fariseos, los escribas, se centraban en guardar el día de reposo de una manera muy estricta. De hecho, Jesús confrontó las falsas enseñanzas que ellos tenían acerca del día de reposo, estableciéndose a sí mismo como el Señor del día de reposo. Él era quien creó la ley de Moisés. Él era la interpretación del Antiguo Testamento. Él era el que inspiró la palabra de Dios siendo Dios mismo. Él entendía mucho mejor que los escribas y fariseos el Antiguo Testamento. Obviamente Jesús tenía toda la autoridad y propiedad para decirnos lo necesario de acorde al día de reposo.
De hecho, hermano, lo que sucede mucho gente hoy en día con el legalismo es que gente intenta ponerle a las personas cargas pesadas que deben cumplir para ser salvos. Y la gente vive, hermano, con una carga que ni se imaginan. Todos los días de su vida, pensando que Dios se enoja con ellos si ellos no cumplen las expectativas de hombres acerca de la salvación, no las expectativas de Dios. Hermano, muchas veces gente llega a la iglesia a través de otras iglesias así, con un evangelio falso. Y llegan acá y la verdad de Dios es liberadora. Juan 8:32 dice que la verdad de Dios nos hará libres. Y es por eso que verdaderamente la verdad de Dios nos hace libres y que Jesucristo rompe esas cadenas del pecado, rompe esas cadenas de la esclavitud sobre un sistema que ponía cargas pesadas sobre las personas. Jesús demostró, hermano, ser Señor del día de reposo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo demostró Jesús ser día de reposo? O sea, ser Señor del día de reposo. Jesús lo demostró primero en los sembrados. Y voy a explicarle porque fueron en dos lugares. Uno en los sembrados y otro en las sinagogas. Lucas capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, aconteció en un día de reposo. Solo comparemos ahora el versículo 6. Dice, aconteció también en otro día de reposo. O sea que Jesús estaba dando duro acá con respecto al tema del día de reposo. Volviendo al versículo 1. Que aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, ahora el versículo 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga. ¿Ok? Ahí están los dos versículos que quiero hacer en paralelismo. El versículo 1, ahora sí, saltando esa parte, dice, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermano, el día de reposo fue dado en la ley mosaica, y la ley mosaica fue dada por Dios, y Jesús era Dios. Él dio esta misma ley, estaban quebrantando la misma ley que Dios había instaurado. ¿Cómo iban a ser tan osados de querer saber más aún siendo Jesús Dios al mismo? Recuerden, hace unas 2 semanas vimos cómo Jesús les demostró a ellos ser Dios. Y el día de reposo, ejemplificando, significaba sábado, y era, en el sentido original de la palabra, llevaba la idea de descansar, de cesar o desistir de una tarea. Esto era principalmente, hermanos, simplemente para hacer un día de descanso, de refrigerio, día de oración para el pueblo de Dios. Sin embargo, para el siglo I, donde se encuentra esta historia, los fariseos, los líderes judíos, habían acumulado un sinfín de restricciones acerca del día de reposo. De hecho, el Talmud judío, hermanos, contemplaba 24 capítulos acerca de las restricciones del día de reposo. 24 capítulos. Y los rabinos que estudiaban acerca del día de reposo, estudiaban un capítulo en 2 años y medio, porque eran muchas restricciones. Quiero mencionarle alguna de ellas. A las mujeres no se les permitía mirarse al espejo, porque si ellas veían una cana en su pelo iban a tener la tentación de quitársela, y eso significaba trabajo. De hecho, ellos, hermanos, al ponerse la ropa, ellos se ponían la ropa casi como así hacia arriba, casi, hermanos, sin estirarla o moverla, porque si había un insecto en la ropa ellos podían matarlo, y eso era trabajo, hermano. Entonces se ponía la ropa lo más cuidado que pudieran. De hecho, hermano, sabe que muchos de ellos no se bañaban, porque si se bañaban y el agua caía afuera, tendrían la idea de tener que lavar el agua. Y algunos lo practican hoy día, hermano, eso es otra cosa, ¿ya? Pero, o sea, ese tipo de leyes ellos tenían. Así de estrictos eran con el día de reposo. De hecho, ellos mismos decían, sobre otras leyes que ellos ponían, que uno de la casa no podría salir 1 kilómetro o 1000 metros. Entonces, hermano, ellos ponían esas reglas. Entonces, si uno iba, por ejemplo, hacia un lugar y, por ejemplo, caminaba 1001 metros, era pecado. Así de estrictos eran ellos. Y si, por ejemplo, tenían tantas reglas también sobre eso mismo. Por ejemplo, si uno caminaba, no sé, 600 metros y llegaba a otro lugar donde a uno le daban alimento, eso contaba como casa, y en el comodín se añadían 1000 metros más, hermano.
Y así otras más reglas acerca de cómo ellos movían el día de reposo para hacer algo sublime, algo de verdadero descanso. Era el peor día de la semana para los judíos. Era el día que ellos más estaban perseguidos y que se sentían mirados por las cosas que hacían. De hecho, una de las más cosas que ellos tenían era que, por ejemplo, ellos no ponían una silla, obviamente en ese entonces en la tierra, porque si movían la silla y movían la tierra, eso significaba trabajo, hermano. Entonces, todas esas reglas ellos ponían sobre el día de reposo. Ellos se creían muy santos, decían, nosotros guardamos el día de reposo, nosotros hacemos esto, pero no eran más que reglas de hombres, no era mandamiento de Dios. Y es, hermano, sobre estas personas aplastadas, sobre estas reglas, que Dios dice las siguientes palabras. Pero antes de eso, la gente, estos fariseos ponían grandes cargas sobre las personas a través del día de reposo. Fíjese, por ejemplo, Mateo 23, versículo 4, hermano, lo que nos dice acerca de este tema. Mateo 23, versículo 4 dice, hermano, Mateo 23, 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eran totalmente hipócritas, hermano. Eran totalmente orgullosos. Y ellos ponían cargas sobre las personas con una autoridad que ellos mismos habían dado, de ser cuidadores del día de reposo, y decían, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto otro, no y no y no, hermano. Hay cosas, hermano, que la gente a través de autoritarismo le dice a las personas que no y no y no deben hacer. Pero sabe que, hermano, un corazón regenerado, un corazón transformado, se dice a sí mismo que no a esas cosas. Se dice a sí mismo que no a participar en cosas del mundo. No va a necesitar directamente que alguien le diga, no hagas esto. Obviamente va a necesitar de la explicación de la palabra de Dios, va a necesitar entendimiento, va a necesitar conocimiento, pero no va a necesitar que alguien le diga que no y que no, porque en su corazón Él lo va a saber. Hermano, la gracia no dice, yo voy a pecar, total Dios me perdonó. Dice, yo no voy a pecar, total Dios me perdonó. Eso es lo que dice la gracia, hermano, es diferente. Por lo tanto, cuando alguien abusa de la gracia, hermano, ¿qué podríamos decir de diferente con un fariseo? Que era lo contrario a eso, hermano. Por eso nosotros a veces pensamos que enfatizar la gracia producirá ese problema. Y a veces pensamos que enseñar las cosas que la Biblia dice que no se deben hacer es caer en legalismo. Por lo tanto, debemos cuidarnos de ambos errores, pero debemos buscar lo que es la verdadera palabra de Dios y encontraremos el verdadero camino. No necesitaremos estar en un extremo, ni en otro, ni decir, bueno, hay que permanecer en el centro. No, hermano, lo único que vamos a decir es vamos a estudiar la Biblia, lo que Dios dijo que debemos hacer, lo que Dios dijo que no debemos hacer, y eso vamos a hacer. Entonces, eso es como se debe vivir, pero ellos establecían cargas pesadas sobre las personas, cargas que el mismo Jesús dice, ni ustedes pueden llevarlas. Lucas 11, versículo 46, no tiene que buscarlo, es algo muy parecido, pero añade algo más. Dice, y Él les dijo, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. O sea, está diciendo, ustedes le ponen la carga a las personas y quieren que ellos la lleven, pero ustedes ni siquiera están dispuestos a acercarse un poquito a esas restricciones que ustedes le han puesto a las personas. Muchas veces, hermano, la persona que más ataca el evangelio y pone reglas sobre reglas, ni él mismo las cumple. Porque, hermano, son reglas de hombre y las reglas de hombre se rompen. Hermano, esta gente estaba completamente aplastada por estas reglas. Historiadores de la época, gente que vivió, que permanece en sus escritos, dicen que para los judíos era un martirio el día de reposo. No tenía nada de reposo, hermano, era una carga estar ese día. Pero para esta persona cargada de estos líderes judíos, hermano, dice Jesús las siguientes palabras en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice Mateo 11, versículo 28 hacia el 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras de Jesús, hermanos, fueron para quienes estaban completamente engañados, pensando que Dios estaba molesto o enojado con ellos por las cosas que no estaban cumpliendo de las leyes de los hombres. Pero Jesús le dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, intentando buscar salvación, y yo los haré reposar. Es la misma palabra. ¿Sabe qué, hermano? Bueno, si usted algún día llega cansado del trabajo, hermano, o sea, como cargado, o sea, bueno, este versículo no sé si no creo que se aplique tanto, hermano, ya, pero hay muchos versículos que le hablan a usted del reposo del trabajo, de lo bueno que es el trabajo y descansar del trabajo, ¿ya? Pero esto está hablando de un sentido más espiritual y mucho más profundo acerca de estar trabajados. Sí, hermano, por favor, estoy casi muy seco. Pero, hermano, sabe que mucha gente he conocido la cual no vive feliz su vida cristiana, gente verdaderamente salva, la cual ha llegado a iglesias y que le han estado puesto reglas de santidad, que no están en la Biblia. Hay reglas que sí están en la Biblia, hermano, y claras que están en la Biblia, pero hay otras cosas, hermano, que la Biblia no dice y que pastores se paran el día domingo a decir no hacer esto otro, cuando Dios nunca ha dicho no hacer esto y no hacer esto otro. ¿Sabe por qué busqué Lucas capítulo 11? Porque Jesús le dice intérpretes de la ley. O sea que ellos estaban interpretando mal la ley. Y alguien que habla en el nombre de Dios, sin algo que Dios está diciendo, es un charlatán, hermano. Y la Biblia misma dice que ellos atraerán mayor condenación, porque no tienen control de su lengua. Por eso, hermano, este cargo estar acá predicando, hermano, es un privilegio, la verdad. Es un privilegio que Dios me ha dado personalmente, si hablo por mí. Pero también, hermano, es tremenda responsabilidad. Por eso son dos cosas que van de la mano, hermano. Ahora, volviendo al tema, Jesús dice estas palabras, hermano, a las personas que están cargadas de estos fariseos. Y Lucas capítulo 6 nos sigue hablando un poquito de eso. De hecho, fíjese en la palabra que dice, ya luego de la pregunta, ¿por qué hacéis lo que no es lícito o permitido en el día de reposo? Esa pregunta que hace el fariseo en el versículo 2 de Lucas 6, ¿por qué hacéis lo que no es lícito? Está diciendo, si pudiésemos agregar ahí lo que estamos tratando de interpretar de lo que él dice, ¿por qué hacéis lo que no es lícito según nosotros hacer en el día de reposo? Eso es lo que estaban diciendo. Porque, hermano, en ningún momento de la ley usted encontrará que no se podía espigar en el día de reposo. Lo que ellos hicieron, hermano, es que ellos iban por los campos, ellos quitaban, o sea, como una cesta de espigas de trigo, las sacaban y las desgranaban y comían el trigo. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Es como cuando usted compra esos porotos granados y es como muy parecido, o sea, eso mismo, hermano. Entonces, dice, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo según nosotros? Porque eso no se puede hacer. Y fíjese la historia que ahora le habla a Jesús, versículo 3. Por favor, si puede estar en pantalla. Perfecto. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ni aun esto habéis leído. Esa frase, hermano, habéis leído, habla de una lectura pública. No está hablando de si han leído alguna vez en la Biblia o lo que dice la Biblia. O sea, un judío a los 12, 13 años ya se había leído todo el Antiguo Testamento y se sabía de memoria los 5 libros de la ley, hermano. Se sabía todo eso a los 12, 13 años, ya cuando era un adulto. Pero esta frase habéis leído, está diciendo, ¿acaso no lo han hablado públicamente? ¿Acaso ustedes, no maestros de la ley, no han tocado estos temas en la sinagoga? Y sabe que, hermano, una marca del falso maestro va a evitar hablar de los temas que él tiene en su corazón y de las palabras de Dios que confrontan sus verdades. O, hermano, ¿cree usted que va a ir y hablar a una de estas iglesias en las cuales a usted le van a pedir dinero y van a hablar de cuidado con el amor al dinero? Quizás sí lo hablen, pero poniendo la carga sobre ellos porque ni ellos la pueden llevar porque quieren obtener dinero. ¿O cree, hermano, que una persona va a querer hablar de la fornicación siendo que está fornicando? Hermano, o sea, si no se le cae la cara de vergüenza en el púlpito, o sea, la verdad no es ni creyente, hermano, o sea, sinceramente. Pero aquí lo que encontramos, hermano, es que Jesús le está diciendo, ¿por qué no han tocado esos temas públicamente? ¿De verdad tienen tanto miedo de ver lo que yo les voy a mencionar ahora, que ustedes no han querido hablarlo? Hermano, usted tenga un pecado que no quiere tratar, y va a darse cuenta lo difícil que es tratar de ayudar a alguien sobre ese mismo pecado, porque usted no lo va a querer tocar. Pero aquí le sigue diciendo, hablando de David cuando tuvo hambre y los que con él estaban, si podemos avanzar al versículo 4, dice
como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Lo que sucede en esta historia es que David entró a un templo y había un sacerdote llamado Abiatar, y el sacerdote en el día de reposo cocinaba panes, como dice, de la proposición. O sea, no era una panadería donde fue ahí, David. Y obviamente tenía hambre él y los que con él estaban. Entonces obviamente le pidió al sacerdote si podían comer de los panes. Y el sacerdote dijo, bueno, no hay problema, toma lo que tenemos, y se lo dimos. Lo que está tratando de mostrarle Jesús a estos fariseos es que si un sacerdote que era representativo de Dios pensó en la misericordia, en la compasión y en la necesidad humana sobre este tema, cuánto más Jesús, que él ni siquiera representaba a Dios, él era Dios, cuánto más él entendía. Y por eso el versículo 5 dice lo siguiente, el versículo, ahí sí, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dice, yo soy Dios. O sea, y el día de reposo, dice otro pasaje en Mateo 12, si no me equivoco, que el día de reposo se hizo a base para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Porque el día de reposo significaba eso, Dios quería que el hombre descansase, que el hombre tuviese un tiempo para sentarse, meditar en la palabra de Dios, reflexionar, adorar a Dios y así pasar un buen día de descanso. Eso era el día de reposo. Por eso le dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que ustedes se imaginen, yo soy Señor. De su sistema de religión, yo soy aún mayor. Hermano, es tan interesante ver cómo el falso maestro engaña con estas cosas a las personas, buscando obtener un beneficio de ellos. Lo que prohibía la ley únicamente era que ellos cosechasen en el día de reposo, si eso está escrito en la ley, pero no que ellos espigaran o que sacaran una espiga para satisfacer una necesidad personal. Lo que los fariseos pasaban por alto, como le decía, era la misericordia, compasión y la necesidad humana. Solo Jesús tenía el derecho de decidir lo que era apropiado. De hecho, con esa pregunta, ellos no estaban tratando de defender el día de reposo, estaban tratando de acusar a Jesús diciéndole, ¿por qué tus discípulos hacen esto? Porque están siguiendo tu ejemplo y tus enseñanzas, Jesús. Tú eres un falso maestro. Resultó ser todo lo contrario. Pero sucede que acá, hermano, Jesús les muestra cómo el Evangelio, como la verdadera palabra de Dios es mayor y no las reglas que un hombre pueda poner. Hermano, en la iglesia muchas veces nosotros tenemos ciertas reglas, ¿ya, hermano? Y eso es bueno porque la Biblia dice, al final del capítulo 14 de Primera de Corintios, que todo debe hacerse decentemente y con orden. O sea que nosotros mismos en nuestro corazón deberíamos decir, estoy en la iglesia, voy a hacer las cosas con decencia y también con orden. Vamos a tener un orden en las cosas que hacemos, porque el desorden no proviene de Dios, hermano. Entonces, pero esas son cosas que nosotros vemos directamente en la Biblia. Ahora lo que no vemos son estas enseñanzas que los fariseos tenían sobre las personas. Por eso, hermano, cada vez que usted escuche una regla que alguien ponga sobre cualquier tema, pregúntese si eso está verdaderamente en la Biblia. Como decía Mirko, la resurrección, la fe verdadera transforma, no lo que una persona pueda decir. Yo podría hablar con una persona y ponerle miedo diciéndole que si él no hace tales cosas como yo le estoy diciendo, Dios se va a enojar con él. Pero él no va a servir por amor a Dios. Puede tener sinceridad de buscar a Dios, pero no va a servir por amor a Dios, va a servir por miedo de Dios. En cambio, como dice, hermano, la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo nos hace libres. Nosotros decimos, soy libre del pecado, ahora puedo servir al Señor, ahora puedo amarle verdaderamente, ahora puedo conocerle. Dios no está airado conmigo porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice en Efesios 2 que éramos hijos de ira, pero el Señor, que es rico en misericordia, nos perdonó y nos dio la gracia y salvación, hermano. Es diferente, hermano, ahora estamos en una nueva vida. Es completamente contrario a las enseñanzas de estos fariseos y a las enseñanzas de muchas personas modernas que le dan la siguiente ecuación: Jesucristo más obras igual gracia. Hermano, lo único que nosotros vemos es que Jesucristo, evangelio igual gracia, nada más, hermano. O sea, no necesitamos más que eso. Ahora Jesús va a darle otro ejemplo, hermano, que se encuentra del versículo 6 hasta el versículo 11. Vamos a darle lectura. Dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría,
a fin de hallar de qué acusarle. Luego dice, mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí, qué podrían hacer contra Jesús. Jesús nuevamente, en una nueva ocasión, en un nuevo round contra los fariseos, de nuevo, hermano, confronta su conducta hipócrita. Jesús, en consonancia con su ministerio, obviamente, él estaba enseñando. Nos dice ahí el versículo 1, que él entró a la sinagoga y enseñaba. Jesús obviamente no nos dice cuál era el contenido de su mensaje, pero obviamente estaba predicando el evangelio. Se nos aclara que se encuentra un hombre ahí, hermano, con la mano derecha. Obviamente Lucas, un médico, aclara las cosas con mano derecha. Y la mano derecha seca significaba esto, hermano, que era una mano como atrofiada a causa de parálisis. Entonces como que se encontraba sin poder moverlo, o sea, como seca, dura, o sea, como sin movimiento. Entonces la sanidad de este hombre en el día de reposo fue una muestra de la misericordia de Dios, pero también fue un ataque directo hacia los fariseos y sus restricciones. Si se fija, ellos estaban buscando o estaban acechando, según el versículo 7, a Jesús y querían acusarle. Y estas personas que tenían ese celo legalista sobre las personas y que ponían reglas a las personas humanas, también buscan a quienes no tienen estas reglas para condenarlos. Eso es lo que sucede con una persona legalista. Cada vez que encuentra a alguien que no cumple su estándar de salvación, empieza a acusar, empieza a acechar, empieza a atacar la vida de las personas. Ahora es diferente, hermano, si usted tiene convicciones personales que Dios le ha dado, que usted dice, yo no hago esto, yo con toda mi confianza, yo y mi familia no hacemos esto, pero no vamos a imponerlo hacia otras personas. Es nuestra relación personal con Dios. Y no estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas que no tienen que ver directamente con malo o bueno, sino quizás con bueno y mejor, hermano. Pero estos hombres que se autonombraban guardianes del sistema del día de reposo, no querían ver a Jesús romper las restricciones del día de reposo. ¿Sabe qué querían hacer, hermano? Querían ver si él realizaba una curación y así poder acusarle. Porque realizar una sanidad se adaptaría mejor al odio que ellos tenían hacia Jesús, o sea, el desprecio que tenían hacia Jesús. Y hermano, ¿sabe qué? Un legalista, así como los fariseos, suena fuerte, pero ellos desprecian al mismo Jesucristo por predicar un evangelio falso, un evangelio impuro, un evangelio tocado, hermano, por los hombres. En cambio, el verdadero siervo de Dios busca predicar el evangelio verdadero, hermano, tal cual aparece ahí en la Biblia. No agrega ni quita nada, dice lo que está ahí, hermano. Curiosamente, nunca lograron ellos hablar del ministerio de Jesús dudando de la capacidad que tenía para sanar. Eso es muy cierto, o sea, nadie dudaba de eso. Ellos no podían dudar, o sea, no podían poner en duda, mejor dicho, lo que Jesús hacía con el milagro. Por lo tanto, como vimos hace 2 semanas, tampoco ellos poner en duda acerca del perdón de los pecados de Jesús, porque Jesús menciona que Él tiene el poder para ambas cosas, y lo demostró. Entonces ya su problema se demuestra claramente, que su problema no era con un maestro más que enseñaba libertinaje. Su problema era directamente con la verdadera fe en Dios, porque ellos en este sistema que ellos mismos habían creado se sentían muy seguros y se daban mucha seguridad hacia ellos mismos, de que podían poner en una lista todas las cosas buenas que ellas hacían y que le decían a la gente que hicieran para agradar a Dios, pero ni ellos podían hacerlo. Ni ellos podían hacerlo y ataban cargas sobre las personas. De hecho, hermano, el razonamiento que ellos tenían en sus corazones pecadores, orgullosos y obstinados, era que si Jesús realmente curaba, la consecuencia sería que ellos podían acusarlo de no guardar el día de reposo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque ni el médico ni el doctor podía solamente tratar a una persona enferma el día de reposo. Lo tenía prohibido porque era trabajar.
Imagínense, si algo tan pequeño, hermano, como, o sea, como ponerse una ropa, mover una silla, era restricción. Imagínense tratar a una persona, o sea, trabajar. Era ya el colmo, hermano, de no guardar el día de reposo, de estar en contra de Dios. La pregunta que Jesús le hace revelaría lo que hay en sus corazones despiadados y con la moral caída. La pregunta de Jesús derrubaría toda su apariencia de moralidad y de exagerada piedad que ellos exhibían, y los dejaría descubierto como los hipócritas que son. Porque si vemos el versículo 9, dice lo siguiente: Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Entonces la pregunta, o sea, lo que ellos buscando acusar a Jesús y acechándole fue como un autogol para los fariseos. Porque sinceramente la pregunta de Jesús es así. Obviamente, ¿qué me dicen ustedes? ¿Hay que hacer lo correcto en el día de reposo o hay que hacer lo incorrecto? ¿Puedo salvar una vida o puedo quitarla? Entonces, si los fariseos decían, sí, ¿cómo no? O sea, salva la vida, cúralo. Ellos hubieran ido en contra de las propias restricciones que ellos ponían. Ahora, si ellos decían, no puedes curarlo en el día de reposo, tienes que esperar otro día, se hubiera visto su corazón egoísta, su corazón que piensa en sí y la poca compasión que tienen sobre las personas que ellos están llamados a enseñar. Las palabras de Jesús fueron tan fuertes que dice el versículo 11 que se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y aquí, hermano, esa palabra de se llenaron es como completamente. El furor, la ira, hermano, es como algo como que nos lleva como a estar completamente controlados. O dígame usted, hermano, que está casado, o hermana, que está casada, que no cuando estaba enojado con su esposo o esposa y están gritándose, de repente se dicen cosas que de repente ustedes dicen, no sé por qué lo dije, pero ni lo pienso así. Y después se han tenido que pedir perdón. Bueno, yo espero que no, porque acá no pasa eso, pero yo he visto en alguna otra ocasión, hermano. Pero cuando uno está enojado y está con ira, a veces dice cosas de las que después se arrepiente. Y sabe que, hermano, cómo compara esa palabra, es tan interesante porque esa palabra furor habla de una ira muy grande, pero la raíz de la palabra es ignorancia, es necedad. Por tanto, una persona que no controla su ira, que no controla su enojo, es una persona necia e ignorante. Hermano, porque nuestra vida es llamada a estar bajo el control del Espíritu Santo, estar bajo el control y la dirección de Dios, no de nuestros sentimientos, no de lo que nosotros sentimos, hermano, no de lo que nosotros decimos, pero es que me hicieron daño, sentimientos, y dije y hice esto y esto otro. No estaba pensando en lo que en verdad decía, Dios sabe mi corazón. Ya, bueno, y como entramos como a dudar. Pero, hermano, verdaderamente un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, no se llena de furor, porque llenarse de ira es ser un necio, hermano. Llenarse de ira es ser necio. Ellos tienen que hablar, o sea, ellos se pusieron a hablar entre ellos. De hecho, otro versículo dice que se juntaron con un grupo de líderes religiosos que eran enemigos, y se juntaron porque tenían un enemigo en común, que era Jesús. Y obviamente, como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, obviamente se juntaron y fueron contra un enemigo mayor, como le dije al principio, Jesús, que era que era el hombre más peligroso, porque ponía en evidencia todo su sistema de salvación hipócrita, todo su sistema de salvación orgulloso y arrogante. Hermano, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de las personas que ponen cargas sobre las otras? Las personas que enseñan un evangelio falso, las personas que son verdaderamente legalistas, que añaden obras a la salvación. Primero, no hablarán de todos los temas en la Biblia, no enseñarán expositivamente, hermano. Otra cosa, hermanos, es que intentarán decir preguntas que parecen bíblicas, como ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Cuando solamente están tratando de decir, ¿por qué no hacen lo que yo hago? Atan cargas pesadas sobre las personas. Dicen, Dios dijo, pero en realidad ellos dijeron. Otra cosa, hermano, son personas llenas de ira y llenas de odio hacia el evangelio verdadero, que buscan obtener algo de las personas, que buscan obtener algo de la misma gente que ellos dicen servir. Por eso, personalmente, algo que a mí, que yo aborrezco, hermano, pero con todo mi corazón,
es a esas personas que son ministros de la palabra, pero que buscan obtener bienes o dinero de las personas, porque ningún siervo ni ministro de la palabra está llamado a buscar esas cosas. Ni el mismo Señor Jesús lo buscó, y nosotros sus siervos, ¿qué vamos a hacer? Por eso, hermano, es algo que mi corazón aborrece, porque Jesús aborrece esas cosas, y yo quiero aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Pero eso es, hermano, lo que nosotros vemos de estas personas. Pero quiero volver a recalcarle que el verdadero evangelio nos hace libre de todas esas ataduras. Nosotros decimos, Dios me ha dado libertad, y quizás usted a sí mismo se prive de ciertas cosas solamente para agradar al Señor, para no tener ese espacio de tentación, hermano, para no tener ese lugar donde usted puede ser tentado y caer en pecado, de tentar, hermano, y de pecar de ingenuo, de pecar de confiado. Y como dice 1 Corintios 10:13, mire el que esté firme, mire que no caiga, hermano. Debemos preocuparnos de nuestra salvación y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos cuidarla porque es un tesoro preciado que Dios nos ha dado. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos tener salvación y ser liberados. Pero ahora es el momento cuando nosotros debemos pensar, si a veces nosotros hablamos así, decimos, bueno, Dios dice esto, Dios dice esto otro, pero Dios nunca dijo eso y Dios nunca ha dicho eso otro. De que nosotros decimos, yo hago esto porque es lo agradable a Dios, y quizás en sí, hermano, usted puede agradar a Dios a través de eso, pero no debemos poner esas cargas sobre otras personas. La gracia hace que todos nosotros estemos en un mismo sentir ante Dios. La gracia hace que todos nosotros sirvamos únicamente a Dios y a su evangelio, no a las reglas que alguien pueda poner, ni a las cargas pesadas que alguien ponga sobre nosotros. Hermano, piensen en esas personas que están así. Piensen en esas personas que pueden estar en otra iglesia con cargas pesadas y usted no las tiene, porque el evangelio nos hace verdaderamente libres. Hermano, que Dios nos dé esa confianza, que Dios nos dé la verdad para nosotros vivir y servirle y amarle a Él con esa verdadera libertad que tenemos. Amarle únicamente en verdad y adorarle, como Él dice también, hermano, en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser. Cuidémonos, hermanos, de las falsas enseñanzas. ¿Cómo podemos cuidarnos? Como le decía al principio, conociendo y predicando la verdad de Jesucristo. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias en esta hora por estar con bien, Señor, acá en esta iglesia Esperanza, Señor. Gracias por las personas que están acá, por el tiempo que hemos tenido en tu palabra, porque, Señor, tu palabra es fiel, Señor, tu palabra es verdad, y todo lo que tú nos has dicho en tu palabra, Señor, de beneficio espiritual para nuestras almas. No hay beneficio más grande, Señor, que estar, mi Dios, en el servicio a tu obra, de estar sirviéndote cada día de nuestras vidas, Señor, con todo nuestro tiempo, con todas nuestras fuerzas en la iglesia, con todas las oportunidades que tú nos das, Señor, para amarte y para demostrarte ese amor, Señor. Gracias por el tiempo que tú nos das, gracias por cada persona que ha venido acá a aprender de ti, y gracias, Señor, por aprender cómo debemos cuidarnos de las falsas enseñanzas que mucha gente está creyendo hoy en día, que la verdad del evangelio nos hace libres y que únicamente tu palabra, Señor, nos da verdadera salvación, y que solo en tu palabra vemos cómo debemos de agradarte. Señor, que no nos dejemos engañar por personas que digan, que den mandamientos de hombre como si fueran tus mandamientos. Ayúdanos a cuidarnos de eso, Señor, y ayúdanos a cuidarnos de también nosotros, poner sobre las personas mandamientos propios de nosotros. Que, Señor, si vamos a hablar en tu nombre, que sepamos y estemos seguros que estamos hablando verdaderamente en tu nombre. Señor, te pido para que esta palabra tenga un efecto transformador en nuestra vida y para que esta palabra nos cambie verdaderamente, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y por cada segundo que nos da de esta vida para servirte y amarte. Te agradecemos tu salvación y el haber enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar. En tu nombre.